Bueno, mi gente, bienvenido a otro tutorial de Visual Basic. Esta vez quiero darle la parte teórica de trabajar con bases de datos utilizando Visual Basic. Introducción. Estaremos discutiendo conceptos básicos de bases de datos, cómo escribir aplicaciones de Visual Basic que interactúan con las bases de datos, cómo utilizar un control Data Grid View y mostrar los datos en una base de datos, cómo ordenar los datos y la actualización de datos, crear una aplicación que muestre los datos de base de datos en los cuadros de lista, cuadros de texto, etiquetas y cuadros combinados, crear, ¿verdad?, su propia base de datos para que aprendan. Sistemas de gestión de base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos son archivos de texto simples con pequeñas cantidades de datos. Son poco prácticos para grandes cantidades de datos. O sea, se debe utilizar para organizar pequeños datos de una empresa pequeña, de algo pequeño, no de algo sumamente grande. Un sistema de gestión de base de datos de DBMS es la solución típica a las necesidades de negocio. Es diseñado para almacenar, recuperar y manipular los datos. Visual Basic se puede comunicar con un DBMS. Le dice qué datos DBMS para recuperar o manipular. Enfoque por capas para el uso de un DBMS. Las aplicaciones que trabajan con un DBMS utilizan un enfoque por capas. Vamos a ver aquí. La aplicación, el Data Management System y la data o los datos. Uso de Visual Basic, la capa superior. Visual Basic envía instrucciones a la siguiente capa, el Database Management System o DBMS. El cual trabaja directamente con los datos. El programador no necesita comprender la estructura física de los datos, solo hay que saber cómo interactuar con los datos que se encuentran en la base de datos. Visual Basic trabaja con los siguientes Database Management System. Microsoft SQL Server, obvio. Visual Basic es de Microsoft, so debe trabajar con ellos. Oracle, DB2, que es de IBM, y MySQL. Conceptos de bases de datos. Terminología. Una base de datos es un conjunto de tablas relacionadas entre sí. Una tabla es una agrupación lógica de datos relacionados, que pueden ser personas, lugares o cosas. Por ejemplo, los empleados o departamentos de una compañía, organizados en filas y columnas. Un campo es una pieza individual de los datos relativos a un ejemplo. Un nombre de empleado, por ejemplo. Un registro es la información completa acerca de un solo elemento, como toda la información acerca de un empleado. Un registro es una fila de una tabla. Un esquema de base de datos es el diseño de tablas, columnas y las relaciones entre las tablas de una base de datos. La tabla de una base de datos. Cada tabla tiene una llave, un key, fundamental o compuesto. Este identifica unívocamente esa fila de la tabla. Aquí, EmpID, Employee ID, es la clave principal de este ejemplo. Las columnas también se llaman campos o atributos. Cada columna tiene un tipo de dato particular, como pueden ver aquí. Este es el identificador, el nombre, segundo el apellido y el departamento que pertenecen. Tipos de columna de SQL Server. Cuando vas a crear una base de datos, existen varios tipos de columnas. El tipo de datos que va a organizarse, el uso y el tipo. El SQL type es la variable, como si fuera una declaración de una variable. Si va a ser flow, cuánto, esto prácticamente significa cuánto va a almacenar la variable. Y si es numérica, numérica de letra, dinero o texto. Esto, el uso que se le va a dar a esto, que si va a ser lógico, numérico o archivos, como pueden ver. Y el tipo booleana, de tiempo
decimal, doble, de arreglo, un entero, etcétera, etcétera, etcétera. La elección de nombres de columna. Definir una columna para cada pieza de datos es sumamente esencial. Deje suficiente espacio para los campos de texto. Muy importante, mis amigos. Evite el uso de los espacios en los nombres de las columnas. Para los miembros de una organización, sería algo similar a lo como ven aquí. Este es el nombre de la columna de la tabla. Se debe evitar la redundancia mediante el uso de tablas vinculadas. Tablas que estén relacionadas entre sí. Como pueden ver, aquí deben de estar relacionados entre sí para evitar redundancia. Relación 1 a muchos. Las bases de datos están diseñadas en torno a un modelo relacional. Una relación es un vínculo o relación que se basa en un campo común. Los cambios anteriores crean una relación 1 a muchos. Cada empleado tiene uno y solo un departamento. Cada departamento cuenta con muchos empleados. Department ID en la tabla de departamento es una clave principal. Department ID en la tabla de empleados es una clave externa. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un Control Data Grid View o una vista Data Grid View. Conectándonos a una base de datos. Visual Basic utiliza una técnica llamada datos de unión para unir tablas con los controles en los formularios. Los controles especiales llamados componentes establecen el vínculo. Una herramienta de software llamado un asistente le guiará a través del proceso. Es sumamente sencillo, amigos. Vamos a utilizar a estos componentes relacionados con los datos. Una fuente de datos es por lo general una base de datos. Puede incluir archivos de texto, hojas de cálculo de Excel, los datos XML y servicios de web. Una fuente de unión conecta controles de datos unidos en un conjunto de datos. Un adaptador de la tabla extrae datos de la base de datos y se lo pasa a un programa. Utiliza un lenguaje de consulta estructurado, SQL, que se utiliza para seleccionar los datos, agregar nuevas filas, eliminar filas y modificar filas existentes. Un conjunto de datos es una copia de memoria de los datos extraídos de las tablas en la base de datos con la cual está conectándose a través de Visual Basic. Aquí vemos el proceso. La aplicación tiene una conexión con el conector a el complejo de datos, va a la tabla y va al data source, que es la base de datos. Los datos viajan desde la fuente de datos de la aplicación. La aplicación puede ver, cambiar el contenido del conjunto de datos. Los cambios en el conjunto de datos se pueden escribir de nuevo en la fuente de datos. Controles enlazados a datos. Ventajas de controles enlazados a datos. Las ventajas de un control enlazado a un dato es para que se conecten con text boxes, label y list boxes. El contenido de los controles enlazados a datos cambia automáticamente al pasar de una fila a otra. Controles enlazados a datos también permiten que el contenido de un campo de base de datos pueda ser cambiado. Adición de un nuevo origen de datos. Abra la ventana de orígenes de datos y haga clic en el vínculo de agregar. O aquí, Add New Data Sources. Siga los pasos en el asistente, el cual es este, para la configuración de origen de datos, creando la conexión a la base de datos. Vamos a ver lo que es la eliminación de un origen de datos. Una vez creada, es casi imposible cambiar el nombre de una fuente de datos. Es más fácil eliminar y crear una nueva fuente de datos que cambiar el nombre de uno. Una fuente de datos denominado employees, por ejemplo, podría ser definido por un archivo llamado employees xsd. Para eliminar esta fuente de datos, seleccione el archivo employees en la ventana exploradora de soluciones y presione suprimir
o eliminar en el teclado. La unión de la fuente de datos a un control data grid view. Por ejemplo, aquí vemos cómo se une el data source a la forma o el form, que es donde usted, ¿verdad?, ejecuta y hace todos los comandos del programa en Visual Basic. Unión de la fuente de datos a un control data grid view. Al mismo tiempo que Visual Basic o Visual Studio construye un data grid view en un formulario, se añade un número de objetos importantes a la bandeja del componente de la forma, como pueden ver aquí en pantalla. El Binding Navigator crea un toolstrip en la parte superior de la forma. El conjunto de datos es una copia y memoria de la tabla. El Binding Source conecta el Data Grid View al dataset. El Table Adapter extrae datos de la base de datos en el dataset. El Adapter Manager es una herramienta para guardar los datos en las tablas relacionadas. La unión de campos individuales para controles. Utilice el conjunto de datos en la ventana Orígenes de datos. Seleccione detalles en la lista desplegable de la tabla. La mesa de arrastre para un área abierta de una forma. Cree un control separado para crear cada campo. También puede arrastrar las columnas individualmente. El texto y los cambios o los campos numéricos se añaden como cuadros de texto. Si no hay campos añadidos como casillas de verificación, ¿verdad?, como cumpliendo con esa condición. Los campos DateTime utilizan controles DateTime Picker. Puede desear cambiar algunas propiedades de control copiando una base de datos. Al crear una nueva conexión de base de datos aparece la siguiente ventana. The connection you selected uses a local data file, bla bla bla, ¿verdad? Hagan clic en Yes. Añade una copia de base de datos MDF existente a la carpeta de proyecto. La base de datos existente no se modificará. Al hacer clic en el botón No, pondrá en marcha una cadena de conexión a la base de datos existente. La base de datos existente puede modificarse. Esta, ¿verdad?, también puede causar problemas si el proyecto se trasladó a un equipo distinto, porque va a estar entrando datos donde no tienen. La unión a controles Listbox y Combo Box. Los Listbox y Combo Boxes se utilizan con frecuencia para suministrar una lista de elementos para que un usuario seleccione. Dichas listas son a menudo pobladas de una tabla. Se deben establecer dos listas. Propiedades de cuadro combinado. La propiedad Data Source identifica una tabla dentro de un conjunto de datos. La propiedad Display Member identifica la columna de la tabla que se muestra en el cuadro de lista o combo. Si la columna tabla arrastrada a una lista del cuadro combo. Visual Basic crea el conjunto de datos requerido, adaptador de la tabla y vinculantes componentes de fuente. ¿Cómo añadir filas a una tabla de base de datos? Un Table Adapter proporciona una manera fácil de agregar una fila a una tabla de base de datos. Para encontrar el Table Adapter debe abrir un conjunto de datos de esquema definición. Para editar el archivo de definición del esquema, haga doble clic sobre el nombre de la ventana de explorador de soluciones. Una ventana del editor se abrirá, como pueden ver aquí, igualita. Un objeto Table Adapter se crea automáticamente para el Data Table y sus miembros. Cada Data Table tiene un Table Adapter asociado con él. ¿Cómo añadir filas a una tabla de base de datos? Un objeto Table Adapter tiene un método Insert. Se utiliza para añadir nuevas filas en la tabla de base de datos. Cada columna es un argumento del método. Simplemente proporciona los valores para cada argumento. Como por ejemplo pueden ver aquí. Esta es la función que vamos a utilizar para añadir elementos a la base de datos. Súper sencilla. Columnas de identidad. Cada tabla tiene una columna de identidad. Se le asigna un número único
por la base de datos. Se produce de manera automática para la columna de identidad. No hay necesidad de suministrar manualmente un valor para esta columna. La tabla de pago se utiliza una tabla o una columna de identidad. Omite el valor de la ¿verdad? Deben de omitir el valor de la columna ID. Solo suministrar Member ID, Payment Date y cantidad. El uso de bucles con Data Tables. A cada declaración se le puede utilizar para iterar sobre la colección de filas de una tabla. Por lo general, lo mejor es crear una fila que coincide con el tipo de filas en la tabla. Por ejemplo, total de columnas de la cantidad de Payment Data Set, conjunto de datos. Como pueden ver aquí. El lenguaje SQL como tal. SQL, ¿qué significa? Es un lenguaje estándar para trabajar con sistemas de gestión de bases de datos. Es estandarizada por el American National Standards Institute o ANSI. Ese es el lenguaje de elección para interactuar con los sistemas de gestión de bases de datos. Consiste en un conjunto limitado de palabras clave. Las palabras clave constituyen declaraciones denominadas consultas de bases de datos. Las consultas se presentarán a el DMS. En respuesta a las consultas, el DMS lleva a cabo operaciones sobre los datos. La declaración SELECT. La declaración SELECT recupera o busca los datos de una base de datos. Se utiliza para seleccionar filas, columnas y tablas. Es el formato más básico para una sola tabla. Como ven aquí, select columnist from table. Columnist debe contener el nombre de la columna de la tabla separados por coma. La siguiente declaración selecciona el ID y el salario en las columnas de la tabla Cell Staff. Instrucciones de SQL. No hay ningún formato o capitalización de sentencias SQL requeridas. Las siguientes consultas son equivalentes. O pueden ver, no importa si es mayúscula, minúscula, todo coge igual. Es una cuestión de estilo y legibilidad. Usted debe tratar de utilizar la capitalización consistente. La declaración SELECT. Los nombres de campos que contienen espacios incrustados deben estar rodeados por corchetes. Por ejemplo, como ven aquí, ¿verdad? El carácter asterisco en la lista de las columnas selecciona todas las columnas de una tabla. Por ejemplo, select todas las columnas from cell staff. Los alias de nombres de columna. Los nombres de columna se pueden renombrar usando las palabras clave as. El nuevo nombre de la columna se llama un alias. Por ejemplo, aquí ven select from hire date as date hire. Él viene y lo cambia. Cambiar el nombre de las columnas es útil por dos razones. Puede ocultar los nombres de la columna real de los usuarios con fines de seguridad. Puede cambiar el nombre de las columnas de datos para hacer títulos de las columnas de uso fácil en los informes. Creando columnas alias de otras columnas. Una consulta puede crear una columna de otras columnas existentes. Por ejemplo, select last name, como pueden ver. Cuando las cadenas se producen en las consultas deben ser rodeadas por apóstrofes. El operador más concatena varias cadenas en una sola cadena. Las une todas. Columnas calculadas. Puede crear columnas de valores de columnas calculadas. Por ejemplo, la siguiente consulta. Select Employee ID, Hours Worked, Hours Rate as Pay Amount from la tabla Payroll. Este multiplica los valores de las dos columnas. Coge este y este y las multiplica por estos dos. Este lo multiplica por estos dos, disculpen. Muestra el resultado como una nueva tabla alias Pays Amount. Él hace multiplicación y luego crea esta tabla nueva. Configuración del orden de fila con Order By. Select de SQL tiene una cláusula Order By opcional que afecta el orden que aparece en las filas una vez busca lo que usted está buscando.
Este muestra las filas en el orden por el apellido. Entonces, primero, clasifica en orden de mayor a menor utilizando descendiente o desc, como ven aquí. Order by, clausura aparece después de la cláusula from. Esta aquí muestra una lista de todos los elementos o miembros por el apellido. Entonces, primero, la selección de filas con la cláusula where. El SQL tiene una cláusula where opcional que puede ser utilizado para seleccionar o filtrar ciertas filas, como ven aquí. Where last name es igual a Gómez. Muestra solo las filas donde el apellido es Gómez. Debe ser columna o una ser en la tabla o creado. Este ejemplo selecciona basado en un campo creado. Aquí selecciona, esta lógica selecciona a aquellos que se pagaron más de $1000. Operadores relacionales. SQL Where utiliza operadores relacionales como un if statement para hacer la lógica que compone el SQL, ¿verdad? Esto es igual que la programación. Es igual que, esto significa no es igual, menos o igual a que, más o mayor que. Between es entre dos valores incluyendo. Like, similar, se busca en un wildcard. Ejemplo de operador between. Aquí, between, entonces coge el campo entre ambos. Ejemplo de operador like con signo % como wildcard. Aquí, wildcard, todos los que comiencen con A. Expresiones compuestas. SQL utiliza and, or y not para crear expresiones compuestas. Seleccionar todos los empleados contratados después del 1/1/2010 y con un salario de mayor a 4000. Y aquí selecciona con todos los después del 1/1/1 con un salario mayor a 40.000. Aquí selecciona los nombres de los empleados que empiezan con A, utilizando esta lógica. Disculpen que puse esto aquí, ¿verdad? Se me fue esa. Modificación de la consulta en un origen de datos. El archivo de esquema de conjunto de datos contiene una consulta SQL creada como parte del archivo de esquema. Es nombrado relleno getData por defecto high-click o table adapter en el esquema. Haga clic en configurar desde el pop-up. Utilice el asistente de configuración para cambiar consultas sencillas. Query Builder se utiliza a menudo para consultas complejas. El Query Builder, ¿qué es esto? Esta es la herramienta de Visual Studio para trabajar con consultas SQL. Consta de 4 secciones llamadas paneles. El panel diagrama muestra las tablas. El panel cuadricular, el panel de criterios, muestra la consulta en forma de hoja de cálculo. El panel SQL muestra el SQL real creado. Los datos muestran panel de resultados devueltos por la consulta. Ejemplo, ¿verdad? Aquí del generador de consultas. Aquí usted va escogiendo las partes que quiere en la consulta y va construyendo la tabla cuando vaya a ejecutar la consulta o el query. Esto es súper fácil para los que no quieren codificar, pero el codificar SQL es bastante sencillo. Añadiendo un query a un table adapter. Usted puede agregar una nueva consulta, así como el cambio de una existente. Haga clic en el icono derecho de la bandeja de componentes en el Table Adapter. Seleccione agregar consulta. Aparecerá la ventana de criterios de búsqueda en el constructor.
Añada la cláusula where de la sentencia select. Seleccione el nombre de la nueva consulta para introducir un nombre para la consulta. Consulta a disposición del control del toolstrip. Ejemplo de Search Criteria Builder. Aquí van. Esta es la ventana que aparece cuando van al Criteria Builder. Los criterios que van a ejecutar la búsqueda que quieren hacer. Vamos a ver ahora lo que son el link. El L-I-N-Q. El SQL le permite consultar los datos en una base de datos. Link le permite consultar los datos de muchas otras fuentes. El link está integrado en Visual Basic. En otras palabras, link es una herramienta de Visual Basic. El uso del link para consultar un arreglo. Supongamos que tenemos el siguiente arreglo. Dim int numbers as integer, así el conjunto de números. La siguiente declaración usa el link para consultar la matriz para todos los valores superiores a 100. Como pueden ver. El uso del link añade resultados de la consulta a un listbox. Podemos añadir los resultados a un listbox. Como pueden ver aquí el código, con esta función pueden hacer lo antes mencionado. Ordenar los resultados de una consulta link. Es importante que para clasificar en orden ascendente, clasificar en orden descendente se hace de esta manera: ascendente, descendente. Más acerca del link. Link utiliza operadores que son similares a SQL. A diferencia de SQL, el link está integrado en Visual Basic. Las consultas se escriben directamente en el programa. El compilador de Visual Basic comprueba la sintaxis de cualquier dato que se almacena en la memoria como un objeto. La creación, ¿verdad?, la propia base de datos de ustedes. Las ventajas de crear su propia base de datos. Hay muchas ventajas para ser capaz de crear su propia base de datos. Se mantiene un registro de las subcolecciones, construir los horarios para las actividades, lleva un registro de clientes para un nuevo negocio. Diseñando tu base de datos. Es una buena idea para hacer un diseño fácil y rápido de las estructuras de las bases de las tablas de las bases de datos. Como pueden ver en pantalla. Vamos a discutir esto un poquito más. Esto es bueno ir haciéndolo cuando usted va a hacer su base de datos, porque tiene que tener claro qué es lo que va a guardar en su base de datos, los tipos de datos, cuántos caracteres va a tener cada tabla. Acuérdense que esto es cada tabla. Cada tabla de abajo hacia arriba se escribe aquí hacia abajo. Para, ¿verdad?, empezar el proceso de diseñar. Hasta aquí llegó mi tutorial teórico de la base de datos y Visual Basic. Estén pendientes que voy a estar poniendo después la parte práctica de este tutorial. Disculpen los errores que vieron durante el video. Y nada, mis amigos, hasta el próximo video.